Sei que no pago de mim todos falam, porque aos que mandam não lhes cabe receio, porque desprezando as ruas alheias, sei abrir meu caminho para ir aonde quero. E nunca me viram andar pedindo, nem andar implorando para arrumar cruzeiro, pois sabem de sobra. Qué grande, qué sorpresa. Si hubiera ahí, si tenés grabado algún aplauso, Carlitos Di Mare, para vos y Federico García Mlaya, esta es una sorpresa impresionante. Otra versión del Orecano en portugués. ¡Qué bueno! Impresionante. Impresionante. Bueno, buen día, Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Viste cómo te queremos acá en el equipo, buscándote semana a semana? Y va internacional ya, esto impresionante. Bueno, vamos a ver si hay Orejano por otros lados. Sí, bueno, claro, estamos con este tema interesante de aplicación de algo que es tan viejo como la historia de la humanidad, digamos, que es la fijación de precios y salarios. En el siglo XVIII antes de Cristo, en el Código de Hammurabi, se pusieron precios y salarios máximos. O sea que vos también estás como Federico con el Orecano. Claro, en el Código de Hammurabi. Y en el año 301, los romanos, después de Cristo, ¿no? 301, el edicto de Diocleciano, pena de muerte cuando había desabastecimiento. Tenían los muchachos. Evidentemente el tema de la sustentabilidad de la población siempre tuvo estos problemas y siempre hubo intentos de favorecer o de jugar con las necesidades públicas, digamos, de esto, porque esto eran el Estado en esos momentos, ¿no? El Código de Hammurabi o los romanos, y esta situación no era patrimonio solo del capitalismo, porque ahí estábamos en imperios feudales y demás, pero estaba pasando esto. Y lo que de alguna manera era una obligación de las autoridades sigue siendo una obligación en el capitalismo, digamos, garantizar la sustentabilidad de la población en lo que hace al abastecimiento, ¿no? Es lo esencial de cualquier pueblo, de cualquier villa, cualquier mínima población. Entonces, como estamos en una cuestión de orden público y está legislado en todo el mundo, capitalista y no capitalista, este tema, la Argentina no podía ser ajena, y la primera ley de que regula el abastecimiento es en 1920. Hipólito Yrigoyen, hay una ley de emergencia, la 11.157, que congela alquileres por 2 años. En un país que venía de una tradición liberal de mercado, digamos, no sé, después de la Constitución de 1860 y demás quedó establecido que esto del mercado no tenía dominio, digamos, y sigue vigente en el fondo de la Constitución nuestra esa prerrogativa favorable a los negocios. Pero ¿qué significa esto? Que ahí lo importante de eso es que llegó a la Corte Suprema en el año 22, y ahí en un voto peleado, 2-1, tuvo constitucionalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque el tema básico de la legislación esta es que lo primero que hacen los estudios de abogado grande van a pedir la inconstitucionalidad de lo que se está aplicando, ¿no? Y esto viene con antecedentes de constitucionalidad ya de 1920. Y después en el 64, el Arturo Illia hace una ley nacional de abastecimiento, 16.454, y ahí plantea ya incluso una situación que después
no cristalizó en la Argentina, pero plantea una serie de cortar la cadena de la producción a la distribución y crear redes de mercados centrales. Que originalmente en el mercado central estaba esa prerrogativa y que, digamos, podía ser subsidiarios del mercado central a nivel nacional, no todo viniendo acá a Buenos Aires, ¿no? Que se podría ser descentralizado eso y se podría fijar los precios en una coordinación. No necesariamente tienen que ser los mismos precios en el norte que en el sur, depende del transporte y todo. Bueno, pero todo eso está regulado y en ese momento había prisión de 3 a 10 años. Luego aparece la aplicación en 2012, cuando la yerba mate subió mucho, ya en la época de Néstor y Cristina, 40 a 50%, a 150%, ahí se aplica la ley de abastecimientos, pero de la discusión que hubo en ese proceso, parece que los compañeros que estaban en el Ministerio de Economía, que bueno, ahora es gobernador, cambiaron la ley y le sacaron la ley, la posibilidad de prisión, ¿no? Porque yo creo que tenemos una culpa encima de que el peronismo y cuando está en el gobierno es malo, digamos, ¿no? Entonces le dicen que es atropellador y demás, entonces arrugamos y sacamos la prisión que y quedaron en las multas. ¿Por qué? ¿Por qué es favorable a la estructura empresarial? Porque las multas las apelan y hay una trampa que incluso pueden aplicar ahora, que por eso hay que estar alerta, ¿no? Es decir, si uno pone una fecha, como se puso, probablemente de fin de la aplicación de la ley, cuando esa ley se dejó de aplicar, o sea, el precio máximo del 7 de enero, por ejemplo, acá, las triquiñuelas legales permitirían aplicar la ley anterior. Entonces, la ley más benigna, ¿no? Entonces eso me lo dijo un abogado a mí, que conoce de estas triquiñuelas, y es muy probable que esta gente no pague, espere a que venza la ley, y luego apelen pidiendo la aplicación de la ley más benigna, ¿no? Entonces, yo les aviso, digamos, por las dudas a los compañeros de las áreas legales del Ministerio de la Producción, que se preparen muy bien, porque van a tener de contraparte a los mejores estudios y asesores de la Argentina respecto a las triquiñuelas, no solo para esto, sino también para sacar dinero de la Argentina, fugarlo y demás. O sea, están contra la élite de los asesores, los que van a ser asesores de la empresa esta, de Molinos de Río de la Plata, ¿no? Ahora. O sea que se prepara una batalla legal muy fuerte y la constitucionalidad también se va a discutir con estas cuestiones. Pero por eso... Defendida por tapas de Clarín, ¿no? Diciendo que esto es inconstitucional, que son los kirchneristas autoritarios. Perdóname, José Batela, con él estamos acá en Salir por Arriba, en la M740. Desde Misiones, Oscar Mató dice: estamos viviendo un momento donde el poder utiliza como arma de guerra los alimentos. Es una maldita costumbre que tiene el poder. Los monopolios en la doble estrangulación que están en la producción, pero también en la distribución. 7 grandes hipermercados. La historia del control de los alimentos es una de las causas por la que surgieron los estados, dice Mató. Sin Estado no hay salud, educación, seguridad ni alimentos. Pero ¿qué tipo de Estado, no? Bueno, adelante, Pepe. Bueno, no, pero está bien esto, sí, está. No olvidemos que las estructuras de los golpes de mercado, digamos, y lo que le hicieron a la experiencia de Chile es sintomática, no solo porque es un antecedente concreto de el primer shock, dice Noemí Klein en su libro de la doctrina del shock, que se aplica científicamente en un país para dinamitar la posibilidad de un proceso socialista como estaba en ese momento, por elecciones generado, no por ninguna revolución, funcionando, ¿no? Entonces, en ese lugar usaron el desabastecimiento, los camioneros, los dueños de los camiones pararon el transporte digamos, de la distribución de abastecimiento de las ciudades. Y además hicieron cosas que hay que prepararse también. Por ejemplo, dejaron de fabricar chupetes.
para darle una idea, sí, no había un chupete en Chile. Esto es una pavada, pero lo concreto pero es muy simbólico. Pero era que, ¿qué pasaba? Todas las madres que andaban buscando chupete hubieron que inventar chupetes de antiguo, digamos, o sea, con reemplazarlo por cosas para los nenes que no tenían, y son capaces de hacer esas cosas así que pegan en lugares muy sensibles a la población. Entonces, hay que recordar que también en la época de Perón, cuando hubo problemas con el abastecimiento del trigo y del pan, hubo que empezar a comer algo que después se transformó en algo dietético, pero que en ese momento parecía una locura, que era pan blanco o pan negro, y se comía pan negro y resultó ser y azúcar negra. Claro, porque bueno, ahí estaban los Ledesma dando vueltas, digamos, claro, ¿no? En los Blaquier. Bueno, es decir, el tema acá es que en estas cuestiones la pelea de esto no puede ser una cuestión de una secretaría solamente. Esta es una cuestión que llama la atención. Pobre Feletti sale, pone el pecho de golpe, pero hay una estructura del Estado que es complementaria a esta pelea, digamos, ¿no? Porque es bueno que haya salido el ministro a Guzmán a decir que estaba de acuerdo, porque sería absurdo que no. Claro. No debería aclararse esto, que un ministro en este momento pueda haber tenido alguna retracción al apoyo, digamos. Me imagino que el resto de los ministros lo mismo. Entonces, hay un poder de policía disperso en toda la estructura del Estado, especialmente en el Ministerio de Economía, pero están en el Ministerio de Salud. Y te doy un dato, Pepe. Sí, el único que firma la resolución que lleva el número 1050, que salió hoy, es Feletti. Bueno, por eso. Y me acuerdo que cuando se hizo alguno de los decretos o resoluciones por el Paraná, una de las últimas la firmaron todos los ministros. Digo, esto también son señales. Sí, bueno, esto es el respaldo institucional, digamos, ¿no? Entonces, claro. Mirando quiénes pueden ir, los organismos y qué legislación está vigente, acá tenemos, compatible con esto, está toda la legislación de defensa de la competencia, que permitiría, en el caso de situaciones de duda o de actas de infracciones, permitiría incluso poner veedores dentro de las reuniones de directorio de las empresas. Eso, a mí me tocó hacer eso, cuando hubo una fusión que no se sabía si afectaba los intereses nacionales de Telefónica y Telecom, se instalaron 2 veedores de defensa de la competencia en las reuniones de directorio para ver cómo se definía la toma de decisiones sobre quién mandaba, si mandaba la empresa de la Argentina o mandaban una de Italia. Y se hizo un informe que sirvió para una discusión sobre si había colusión o no, porque se habían fusionado en Italia Telefónica y Telecom. Entonces, hay posibilidades legales de meterse, a sentarse con el directorio de Molino, para ver si están haciendo violación de la legislación, por un lado, y si hay políticas de desabastecimiento, se puede verificar internamente. Además está la FIP, por el lado de que puede poner puntos fijos en los lugares donde sea necesario para ver los precios que están poniendo y como saben, porque acá el precio final es el del supermercado, pero el precio del medio son estas estructuras monopólicas que abastecen al supermercado. Entonces, hay atribuciones que están en las leyes tributarias, en el caso de AFIP, para aplicarlas en relación a esta visión que está. También está el tema de la Comisión Nacional de Valores, y en el caso de la UIF, que es una situación importante, yo no quería dejar de resaltar algo que cuando se discutió en la Argentina generó controversias incluso de los propios oficialistas, que es la ley antiterrorista y de financiación del terrorismo. ¿Por qué? Porque en la legislación argentina, y hay vergüenza tener razón, en el año 2001 se derogó la ley de abastecimiento
a pedido del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto qué significa? Que el Fondo Monetario, viendo que la crisis del 2000 había sido generada por los bancos, se dio cuenta de que si se aplicaba la ley de subversión económica, la ley de subversión económica se derogó a pedido del Fondo Monetario, que iban a ir presos todos los banqueros del 2000, porque habían fugado dinero y habían roto todo un sistema financiero y eran penables con la ley de subversión económica. Entonces, Duhalde, el presidente de ese momento, tuvo que derogar esa ley a pedido del fondo. Y de 2000 al 2011, que se aplica, se genera la ley antiterrorista, en la discusión de esa legislación aparece que la Argentina utilizó una figura que es el agravante. El agravante de la ley para considerar terrorismo algo implica que todos los delitos del Código Penal que aterroricen a la población o impidan que el Estado haga o deje de hacer algo que quiere hacer, como en este caso garantizar el abastecimiento, ese agravante, si aterroriza a la población, se aplica la ley. ¿Qué significa? Que los delitos económicos que estamos tratando acá, suponiendo las leyes penal tributaria, la penal cambiaria, los delitos de abastecimiento y desabastecimiento, si quieren aterrorizar a la población, está en condiciones la Unidad de Información Financiera y cualquiera fiscal o juez que tiene una denuncia de remitirse a ver si esta persona, esta empresa, esta estructura no está intentando aterrorizar a la población, y en el caso de que ese desabastecimiento se produzca, vamos al caso, cuando se produjo en el 2008 el paro de las organizaciones patronales de las sociedades rurales, rodearon los lugares de abastecimiento y no dejaban pasar los camiones, y estaban armados además. Es decir, pero en ese momento no estaba la ley, no estaba la ley esta. En el 2011 está la ley. Cuando sacamos esa ley, se nos vinieron encima, e incluso yo tuve que salir a defender, y me preguntan, en un programa de radio, me preguntan si entonces eso afectaría a los medios de difusión. Porque no, ¿por qué? Pero yo que dije, si los medios de difusión contribuyen a aterrorizar a la población, les toca también la ley antiterrorista, porque son los instrumentadores de la opinión pública para generalizar esa figura, ¿no? Yo digo, porque en los golpes de mercado han volteado gobierno, voltearon a Alfonsín, por ejemplo, y las corridas cambiarias que generan, digamos, esa desestabilización de la gobernabilidad que tanto cuesta mantener, están fundamentadas justamente en esa visión colectiva de generar terror, digamos, de ahí viene la cuestión. Entonces, eso, ¿qué implica? Y esta es una discusión, porque hay miedo a tener razón, incluso hay miedo, cuando está la ley, de aplicarla, porque hay autocensura, o tienen miedo como supieron generar esta gente metiendo preso a exfuncionarios y demás que aplicaban la ley, para que esas atribuciones no se apliquen. En este caso, lo concreto es que está toda la legislación que da atribuciones para poder inspeccionar y estar alrededor de las empresas, pero además está esta ley antiterrorista que da vergüenza, porque hay un montón de organismos incluso que desconocen que esto se puede aplicar, y que generaría la posibilidad de que si hay aterrorización, digamos, intentan aterrorizar a la población o digamos, hackear al Estado para voltear la democracia, como vos dijiste al comienzo, está esta posibilidad que lo que permite es, hay penas de hasta 15 años de prisión, digamos, y hay pena de decomiso de los bienes, y hay pena de congelamiento de las cuentas bancarias, si uno entra. Entonces, esa parafernalia de poder del Estado está latente y los está esperando a los sectores que quieran hacer eso. Y el tema es que hay que tener voluntad de tratar de discutir y aplicar estas cosas, porque no se puede andar con dulzura en estos casos, en estos momentos. Entonces,
hay que saber que está todo esto y que esto genera una capacidad de, por lo menos, empardar el poder que tiene el poder económico real si hay voluntad, ¿no? Esto es lo que quería manifestar yo. No es que está desarmado el Estado, pero tiene que convocar. Y si hay esa voluntad y se decide, está lo que vos dijiste, inmediatamente el respaldo popular, porque si no, claro, y la movilización popular y la estructura sindical, que no se quede en la casa mirando por TV, porque tiene delegados en todas las estructuras comerciales. La Argentina tiene un cuerpo de delegados fabriles que sobrevivió a todas las vicisitudes políticas, que está en condiciones de conocer los costos y la estructura de producción, y cuando están bien organizados los cuerpos de delegados tienen control de la producción, ¿no? Esto lo hemos vivido en otros tiempos. Entonces, no es necesario ser el dueño de la fábrica para manejar qué pasa en la fábrica, digamos. Entonces, esa información la puede pedir y puede haber convocatoria del Ministerio de Trabajo a los sindicatos para que se expresen en esta cuestión y digan si están con la patronal o claro, si están con el pueblo. Es decir, esto es una cuestión básica, digamos, de uso del poder. No se puede pelear un subsecretario solo, tiene que pelear la estructura del Estado. Pero y ahí bueno, entonces lo que hay que ver es si hay voluntad, y si hay voluntad se aplica la ley. Yo te invito a que sumemos y pidamos, así como se pidieron marchas para el 17 y 18, pidamos estas acciones. No perdemos nada, no perdemos nada. Toda la información que vos diste, está ahí, es accesible, y seguramente hay muchos que la desconocen, pero también tiene que ser un movimiento que se mueva de abajo hacia arriba, que diga, hagamos algo. Una Plaza de Mayo llena, con los que fuimos el 17, el 18 y todo lo demás, y va a decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué va a conmover a las empresas? Porque 150.000, 200.000 personas en la Plaza de Mayo denunciando y en el balcón diciendo, nos quieren voltear, quieren hacer esto, ahí un poquito de miedo les va a dar. Bueno, Pepe, muchas gracias por el trabajo, que como les digo siempre, para decir estas cosas que dice Pepe, no es que es una guitarreada, la saca estudiando, buscando elementos para que ustedes, los oyentes y las oyentas, y el pueblo, y los empresarios, los funcionarios que están, bueno, activen. Nosotros somos activistas de ideas y causas. José Batelá, muchas gracias, y nos vamos con El Orejano. Bueno, gracias. Yo soy chúcharo libre, no sigo a caudillos, ni leyes, ni atraco. Que voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso para Chao, Pepe, hasta la semana que viene. A la próxima, chao.